Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Cholo nos trae a Mutant Monster y la canción se llama Harashite Ageru. Es un videoclip de 2018. Tenemos aquí los integrantes. Miana a la voz y la guitarra, B al bajo y la voz Chad batería. Perfecto. Em, bueno, vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Ay, qué dolor que está cortando las cuerdas. Eh, Pensaba yo al principio que se iban a cortar el pelo y fíjate, están cortando cables, cuerdas. No, no hagáis eso. Hay que decir que este grupo ya lo hemos reaccionado antes, pero claro, lo hicimos allá por abril. Así que hacía tiempo. El nombre me sonaba. Sí, sí. Y nada, bien. A ver, es una banda bastante interesante. Y bueno, la traducción de este Hanashite Ageru es algo así como te dejaré ir o te soltaré. Bueno, este grupo tiene así un airecillo rockero con tintes punk, así, Sí, ¿no? pero suave, todo muy suave. Y bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Yo creo que esto es como tema de sentimientos, rupturas y algo así. Dice, si seguir juntos solo hace daño, lo romperé yo. No me quedaré atrapada en lo que ya no funciona. Así que bueno, esto es... Pues es valiente. Sí, sí, bueno, es decir, eso es ser consciente de que las cosas no van bien y dice, mira, ¿para qué alargar La eh, agonía, la ¿no? agonía y sabemos que vamos a acabar peor todavía? Mejor acabarlo aquí, ¿no? Ahí te está Y cortando las cuerdas del bajo. sí, sí, eso es motivo de divorcio, total. Así que bueno, es una decisión infirme, una decisión valiente y bueno, pues supongo que todo va relativo a eso, ¿no? ¿Qué tal te está pareciendo? Pues la verdad que está interesante.
Lo que pasa es que, claro, las ves ahí, estaban las tres en el suelo ahí, con todo el pedazo ahí que parecía una manta. Digo, madre mía, ¿dónde van estas tres chicas sin pelo? Y mira, y la verdad que la música mola, porque es Yo lo que dice. por un momento me he asustado, digo, a ver si las tijeras van a usar en plan para Sí, apuñalarse. no es para tanto, pero vamos, que te están causando a ti un dolor esa imagen ahí. Además la has dejado bien Totalmente, para verlo bien, ¿eh? sí, sí, totalmente, no. Cómo corta la cuerda. Pero mola, mola, a mí me está gustando. Madre mía, sí, no, me gusta el aire que le dan, la distorsión le va muy bien, no es excesiva. em, Canta relativamente tranquila para ser pop rock con tintes punk, Punk, punk. punk, con P de Portugal. Y bueno, bien, no son ni líneas de bajo complicadas ni acordes complicados. Aquí el tema está más bien en el ritmo, ¿no? En el cómo lo desarrollan. La batería con el empuje que tiene a ver, es un 4x4 clásico, pero que le da estabilidad, le da energía, los golpes están en su sitio, la caja seca como me gusta, el bombo, creo que tiene un poco de compresión el bombo para darle así un sonido característico. Está chulo lo de las cuerdas de colores del bajo. Y bueno, pues vamos a seguir viendo porque me tiene un poquito así desconcertado en algunos momentos, ¿no? No sé muy bien, porque además están como el look muy parecidas las tres, ¿vale? Con el mismo tipo de melena, no sé qué. Me Mismo da tipo esta... de melena, la misma camisa. Solo se diferencia, esta está de amarillo, la otra está de verde y la Claro, batería creo que estaba de... claro, es que me da a sospechar, digo, incluso si son pelucas, ¿no? Digo, Pues es posible. así que, bueno, lo que sí vemos que todas son chicas Fender. Hay una Telecaster y Sí, un sí. bajo Fender. Perfecto. Venga, vamos a darle. あの子みたいに弱音吐けたら離れていくのか試してみたいなずたずたな感情隠すよりもデッドガー冷たくそびえたビルに飲まれそうだけど押しのけさく狂い花のように逃げるだなんて叫ぶ心進むために今ハサミを入れるわ繋がる糸今なら切れる明日を変える時が来た飾りじゃないの涙はだって確かなことは一つだけなの話してあげる弱い私にさようなら繋がる糸今なら切れる私の何がわかるのもしも見えない場所に一人で戦うために話してあげる繋がる糸今なら切れる明日を変える時が来た飾りじゃないの涙はだって確かなことは一つだけなの話してあげる変わってみせる弱い私にさようならMe ha gustado sobre todo esa progresión última de acordes, ese redoble de caja. Muy bien. Eran pelucas, eran pelucas. Sí, bueno, Tiene toda la pinta, vamos, que eran pelucas. sí. Que a lo mejor no eran pelucas.
Oye, Y se han cortado el pelo ahí. pues me hace dudar, porque también el pelo corto es demasiado perfecto, así que yo ya no sé a qué atenerme. En fin, eh, a mí en general es un grupo muy agradable de escuchar, entra muy suave, mm, tienen cosas interesantes, lo hacen sin complicaciones, con buenos ritmos que entran enseguida, es como un rock minimalista, un rock punk minimalista que no se complica, es muy, ¿cómo diría yo? Que claro, la voz como no encaja dentro del punk, ¿vale? Sino es como más bien pop rock, pero sin embargo, la forma de tocar el bajo sobre todo, ¿no? Fíjate, le llega el bajo casi por las Sí, sí, le rodillas, ¿no? llega. Y eso ya es una declaración de intenciones. Yo he probado a ponerlo así, es incomodísimo. Incomodísimo. Yo no sé, Bueno, de verdad, no. también me parece muy incómodo cuando se lo meten aquí en el sobaco. Tocar ahí, que dice, si es que estás ahí Es que realmente encogido, ¿no? en la mano derecha es, si tú te pegas l- el codo al cuerpo, tal y como caiga la mano, es decir, a esa altura, es lo que te queda cómodo, ¿sabes? Esto no es cómodo, ni tampoco bajar el brazo es Claro, no, cómodo, es no, decir, claro, una claro. cosa normal, ¿no? Si tú encoges los brazos y haces así, pues más o menos a esta altura, ¿vale? Y la pala te queda a la altura del hombro, es decir, es sencillo, en verdad. Lo que pasa es que, claro, para gustos los colores. Efectivamente. Si lo haces, si estás cómodo y, por ejemplo, te pones a tocar como Flea de los Red Hot Chili Peppers y lo bajo prácticamente por el suelo y encima tocas bien, pues molas mucho Pues, y pues la eso es que gente... tienen los brazos muy largos. No, también es que él flexiona mucho las rodillas cuando toca, entonces va casi a cuclillas, ya sabes la postura de Ya, Flea, ¿no? ya, sí, sí. Es muy particular, ¿sabes? También el tío está, ahí donde lo ves, está mazao. Entonces puede hacer sentadillas todo lo que quiera mientras toca el bajo, es decir, no hay problema. Así que bueno, muy bien en general. Sí, eso son muy frescas. Sí, Además, sí, da buen rollo sí, la música. es juvenil. A ver, no me han volado la cabeza, pero es un rock simpático, ¿vale? Sí, se puede escuchar. Técnicamente tampoco se puede sacar muchas conclusiones porque son progresiones de cuatro acordes o algo así, es una cosa sencillita, pero funciona. La cuestión es que funciona. Tienen un estribillo muy pegadizo y entonces todo va muy bien. Me gustaría verlas en directo. Así me hago una idea de cómo hacen el show. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, sí, como ha hecho Cholo. Bueno, pues dependiendo del Patreon tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros miembros o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.